sea el nombre de Jesús. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y verso 1. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del potentísimo Espíritu Santo. Bendito sea Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu guardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, muchas gracias por tu bendición y por tu amor. Muchas gracias por todo. Gracias por todo, Dios mío, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante, iglesia y como pueblo del Señor que somos. Bendito sea el nombre de Jesús. Somos iglesia del Señor y como iglesia necesitamos concentrarnos en lo que Dios nos está hablando. Concentrarnos en cada detalle de lo que el Señor nos habla. Entienda algo. No sé si usted se da cuenta que muchas veces usted anda caminando en la vida desordenado. Vive con un desorden terrible y cuando viene a la iglesia, en vez del Señor darle una pela, lo que hace el Señor es que te recibe con los brazos abiertos y te bendice y te dice tantas cosas bellas que muchas veces tú te preguntas, ¿y cómo el Señor me habla a mí sabiendo que yo soy una persona que no ando en el orden que Dios dice que debo de andar? Mas sin embargo el Señor te dice tantas cosas hermosas que muchas veces tú te cuestionas y dices, ¿y será Dios tan bueno? ¿Será Dios tan bueno? Pues bien, cuando usted viene a la iglesia, usted se pregunta, ¿cómo es que yo, siendo una persona tan mala, que no camino en el orden que Dios dice que debo de caminar, y Dios me habla tan hermoso, tan bello cuando yo vengo a la casa de Dios? Dios, en vez de darme una pela, en vez de decirme a mí, lo que te espera es el infierno, lo que te espera es la muerte, lo que te espera es un destino, pero un destino que no es bueno. Él comienza a darte las pautas y comienza a decirte, ve mi buen siervo, ve mi buen hijo, yo quiero que entienda algunas cosas. Te enseño el camino de la bondad, te enseño el camino de cómo debes de caminar, te enseño el camino de la justicia, te enseño el camino de la vida, para que tú le eches mano a ese camino, para que camine por ese camino y para que te vaya bien. No sé si usted ha estimulado en algunos momentos un mecanismo de defensa y en algunos momentos usted, cuando ve a la persona, en vez de decirle, preguntarle por algo, pero no con una actitud acusadora, hay preguntas que son con actitud fiscalizadora, hay preguntas que son con actitud condenadora. Mas sin embargo, cuando tú le preguntas a alguien, fulano, ¿hiciste esto, por favor? Oh, sí, y todo bien, pero hay personas que actúan de esa forma. Mas sin embargo, el Señor, cuando viene y te pregunta algo a ti, no te pregunta por qué no lo sabe, sino que te está diciendo a ti algo porque Él quiere que tú te des cuenta que tú no estás caminando correctamente. ¿Usted entiende? Esta ciudad, la ciudad de Éfeso, que significa, la palabra Efesios significa deseada, significa amada, deseada, deseo ardiente, fue entregada por un rey, se le llamaba el rey de Pérgamos,
se le llamó Atilo III, en el año tercero antes de Jesucristo. Y después que se lo entrega a los romanos pierden la hegemonía cuando ellos se le quita el poder por los godos. Cuando las tribus nómadas que comenzaron a conquistar, todas esas tribus de Europa, comenzaron a conquistar a Roma en el siglo III después de Cristo, ellos entregan esta ciudad que se llamaba Éfeso. La ciudad de Éfeso es una ciudad hermosa, quizás como una ciudad en estos tiempos como Nueva York. Y era una ciudad donde Dios se detiene por medio de diferentes tipos de apóstoles para enseñar lo que es el Evangelio de Jesucristo. Observe muy bien cómo el remitente que se llama, ¿quién remite la carta? Se llama Jesús quien le remite la carta. ¿A quién le remite la carta? ¿Quién es el destinatario? ¿Cuál es el destino que tiene esta carta? ¿Quién está recibiéndola? Dice que es al ángel de la iglesia. No le está lanzando la carta o escribiéndole la carta a cualquier persona, sino le está diciendo al responsable de la congregación, al responsable de la iglesia, al encargado espiritual de lo que es dirigir una grey, de lo que es dirigir una iglesia. Esto es bastante serio. Y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Dice: y tu arduo trabajo y paciencia. Del griego upomore, que es el aguante constante, la resistencia constante. Cuando alguien te ataca, tú te mantienes firme y permanente. Pero aún uno siendo una persona paciente, una persona que aguante todo tipo de ataque, le puede fallar al Señor. Aún uno está trabajando. Quizás nosotros podemos venir con ese deseo, venimos temprano, hay quienes esperan el día domingo para dárselo al Señor, con ese deseo, con ese ardor, con ese ánimo, con esa espontaneidad de venir a la casa de Dios. Y muchas veces pierde lo más importante. Pierde lo más importante. Dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow, tantas características, tanto elogio, tanta alabanza. Oye, ¿tú sabes lo que es tanta alabanza? Del Señor alabar a uno de tanta forma, de decirle: tú eres paciente. Es un fruto del Espíritu. Tu trabajo es constante. No hay ambivalencia, no hay ambigüedad. Se mantiene con una esterilidad o una estabilidad, tanto en lo emocional como en lo activo. Es una persona que tiene actividad. Es una iglesia activa. Todo eso es bueno. Tenemos la capacidad de discernir los malos espíritus. Tenemos la capacidad de discernir las malas enseñanzas. Muchas veces usted se concentra en lo que es los malos apóstoles o los falsos apóstoles, los falsos profetas, y usted se puede concentrar en lo más importante. A veces nos preocupamos tanto de la obra que nos olvidamos del dueño de la obra. Oye, a veces nos preocupamos tanto, quizás los que tocan instrumentos, se preocupa tanto en el piano para que el piano suene bonito y se olvida a quién le está tocando el piano. Te puede preocupar mucho cómo tú puedas cantar. Oye, te preocupa mucho de servir al Señor, pero te ocupa de aquel a quien tú le estás sirviendo. Te puedes concentrar. Yo como predicador quizás me puedo concentrar mucho en investigar. Y muchas veces me detengo y leo 12, 15, 20 páginas para preparar un mensaje. Y busco muchísimas citas bíblicas y comienzo a meditar en todas esas citas bíblicas. Pero puede hacer que me olvide de aquel que me está mandando a predicar su palabra. Es muy importante eso. Dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre.
Wow, aquí hay tantas contradicciones que muchas veces usted no entiende. Ha trabajado arduamente por amor de mi nombre. Es importante que nosotros que estamos enseñando la palabra, que caminamos en el mundo y estamos enseñando, tenemos que aprender cómo el maestro aconsejaba. De qué forma el Señor aconsejaba, cómo el Señor hablaba, de qué forma el Señor instruía, de qué forma el Señor hablaba a su pueblo. Nunca el Señor, cuando hay puntos afines, no sé si usted entiende lo que llaman los puntos afines. Si por ahí caminamos y tú vas a enseñarle a una persona que no es practicante de lo que tú estás enseñando, ¿cómo tú vas a entrar por los puntos que son de disensión, que no hay una afinidad, que son puntos álgidos, que son puntos que tú no estás de acuerdo? Por ejemplo, tú le tienes que emplear el mensaje de salvación a una persona. Vamos a poner, por ejemplo, un islámico para que nadie se sienta aludido. Ellos creen en Dios. No han mencionado la palabra yo creo en Dios. Ya hay un punto a favor. Ellos oran, yo también oro. Ya hay otro punto a favor. Ahora vamos a ver qué Dios tú le estás sirviendo. Vamos a ver a qué Dios tú le estás dirigiendo. Entonces, usted tiene que aprender a hablarle a la persona. Usted tiene que aprender. Por ejemplo, nosotros salimos de la iglesia tradicional. La iglesia tradicional cree en el Padre, cree en el Hijo, cree en el Espíritu Santo. ¿Por qué tú tienes que condenar eso? Bueno, ese punto ya tú lo tienes a favor. La iglesia tradicional habla mucho de María. También, ok, María, la madre de Jesús, manténla en honra. Esos son puntos que son a favor. ¿Creen en el Espíritu Santo? Manténlo. Entonces, mantén la conversación hasta tú paulatinamente llevarlo al terreno que tú lo quieres llevar. Pero si tú andas todo el tiempo a quemarropa y todo el tiempo con la espada, con la cara como un machete boto, o anda peor que un rinoceronte negro, que es un animal que anda juchado, que el corredero, tú lo ves que todo el mundo subiéndose mata a la gente y cosas así, porque ese animal anda con esa trompa, que el que engancha lo revienta. Y así andan personas. Entonces usted tiene que trabajar, pero trabajar bajo la dirección estricta del Espíritu Santo. Observe el punto como el Señor aconseja. Observe el punto de estas 7 iglesias. Habían 4 que estaban en peligro, que eran mediocres. Habían 2 iglesias que eran buenas. Que eran buenas, que fueron elogiadas, que no se le encontró nada de defecto. Pero había una que no servía para nada, que no se encontró nada. Esta iglesia es una iglesia que se considera mediocre. Aún teniendo la capacidad de discernir, aún teniendo la capacidad de poder, mirar desde lejos a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, de poder discernir cuando está hablando Dios o cuando está hablando el hombre, o cuando está hablando el diablo. Fue desechada. Otro punto importante. Nosotros cuando tenemos una mente prejuiciada, hay prejuicios de todo tipo. Si yo tengo mi mente prejuiciada de que el que viene vestido con una corbata roja no puede hablar Dios, inmediatamente estoy en un peligro de perder lo que se llama el primer amor. Si tengo prejuicio de que este cantante se viste de la forma o habla que a mí no me interesa, tengo el peligro de perder el primer amor. Tan pronto te concentras en ciertas cosas que tú no debes de concentrarte, estás caminando en el peligro de perder el primer amor. ¿Sabe una cosa? Que esta iglesia era una iglesia experta en discernir lo bueno y lo malo. Era una iglesia experta en saber lo que estaban trabajando a favor de Dios o en contra de Dios, pero perdieron lo más importante, que se llama el primer amor. Recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiéntete. Da por lo menos, no de la vuelta completa porque va a caer en el mismo lugar. Da media vuelta. Media vuelta. Si doy completo, voy a caer en el mismo lugar. Media vuelta. ¿Entiendes? Son 180 grados, no 360. Son 180 grados. Hay que dar media vuelta. No se puede perder el primer amor. Alguien dijo por ahí
que no es hablar de las experiencias de cuando tú estabas en luna de miel, sino es mantener ese fervor, ese ánimo, ese fuego cuando tú estabas en tus primeros pininos, en tu relación matrimonial. Usted no observa que el creyente nuevo va a cualquier actividad cristiana y se goza en toda. En toda. Pero el creyente que tiene demasiado prejuicio no se goza en ninguna. Porque ha perdido el primer amor. Yo quiero, en una ocasión escuché a una persona ya anciana en el Señor: Señor, ayúdame a ser un niño todo el tiempo en este camino. Porque a medida de que tú vas creciendo, tú vas creciendo en el conocimiento, pero te vas enfriando en el amor. Lo peor que hay en un matrimonio cuando hay una relación que es mecánica. Lo peor que hay en un matrimonio cuando hay una relación que ya tú miras a tu esposa o a tu esposo, mujer, como si fuera un hermano más. Eso es lo peor que hay. Hay un amor especial que Dios pone. No hay una cosa más intrínseca, más cerrada, que se llama la relación de esposo a esposa y de esposa a esposo. Es la relación de amor más grande, la intimidad más grande que puede tener, y esa es la intimidad que Dios quiere que tú tengas con Él. Dicen en Jeremías capítulo 2. Vamos a ver qué nos enseña. Jeremías 2, verso 2 hasta el 6. Observe lo que dice ahí. Anda, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, iglesia, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Cuando tú andas conforme. Oye, el desposorio, ¿tú entiendes la palabrita desposorio? Muy fina, pero como hoy es domingo hay que definirla. Desposorio, cuando tú te desposas con alguien, es cuando tú te apartas. Se le dice desposorio cuando tú te has comprometido para casarte con alguien. Y ese es lo que se llama el contrato matrimonial, que se llama el ketubah. En el ketubah tú te mantienes apartado en las divisiones que tiene ese contrato matrimonial, y es mucho más serio que aún estando tú casado. Cuando tú estabas caminando en el mundo, Dios te apartó. Desde que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios pensó en ti, te apartó. Y Dios quiere que con ese mismo amor que Él te ha amado, dice que con amor eterno nos ha amado. Y con ese mismo amor que Él te ha amado, también Él puso ese granito de amor que tú le ames a Él. No que haga las cosas mecánicamente, no que venga a la iglesia simplemente por cumplir con un horario. Cuando nosotros vamos a la iglesia por cumplir con un horario, desde que son las 12:30 comenzamos a mirar el reloj. Pero si tú vienes a la iglesia porque tú quieres agradar a Dios y porque ese fuego ardiente está lleno, cuando tú estabas enamorado, no importaba la hora, tú ibas a visitar a la casa de tu novia, tú la ibas a visitar, hombre que está aquí presente, y lo pongo en ese contexto. Mira, tú no te importaba, tú esperabas que sea que te votara el suegro, la suegra, ya vete que ya nos vamos a acostar. Tú no querías que nadie se acostara porque tú querías estar delante y al lado de la mujer que tú amas. Es importante que nosotros entendamos esos puntos. Tú te has desposado con el Señor y no hay quien se acerque a ti, que el que se acerca a ti, Él lo devora, Él lo destruye. No importa dice la Biblia que no importa que ande pestilencia, que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en terror nocturno en el día. Dice que vendrán contra nosotros 1000 y por otro lado 10,000. Podrán entrar por un camino y saldrán por 7 caminos. ¿Sabe qué significa eso? Cuando entran por uno organizado, salen desorganizados. Cuando dice entra por un camino y salen por 7 caminos, es porque entran en orden y salen en desorden. Así salen los demonios.
cuando te atacan a ti. Y cuando tú observas y te mantienes firme, paciente, hay características de esta iglesia que sí tenemos que mantenerla. No podemos decir lo que Dios dice que está bueno, decir que está malo. No, eso no. Tenemos que hacerlo, pero no podemos dejar que las características que tengas tú como creyente, que los dones que tú tengas como creyente, sean superados, superen la virtud de lo que se llama el primer amor. ¿Usted entiende? Tenemos que entender eso. Nosotros cuando nos concentramos demasiado en lo que no es bueno, eso es peligroso. Lo bueno es bueno concentrarse, pero concéntrate más en el dador de lo bueno. Hay personas que vienen y se concentran, dice la Biblia, hay que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay quienes se concentran en las añadiduras y dejan a aquel que da la cosa, que lo da todo. Hay quienes buscan la añadidura primero y después buscan a Dios. Y Dios lo tiene siempre en el maletero del carro. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Qué maldad nosotros hemos encontrado en Dios para nosotros venir y darle a Dios el tiempo mezquinamente. Qué maldad nosotros hemos hallado en Dios para nosotros venir solamente a observar y a criticar a Dios. Qué maldad nosotros hemos hallado. Tú sabes que muchas veces cuando nosotros venimos a la iglesia y comenzamos a criticar las cosas del Señor, ¿sabe qué significa? Que estamos hablando mal de Dios. ¿O usted cree que, por ejemplo, ahorita que los equipos estaban mal, los sonidistas querían que eso sucediera así? No, mi hermano, son cosas, yo le he dicho a ellos, a los muchachos, la presión hace que tú hagas la cosa bien. La presión hace que tú hagas la cosa bien. Eso Dios lo permite para que nosotros nos concentremos en lo que estamos. Yo le halo las orejas cada una. Esta mañana le dije a uno de los muchachos, le dije, mira, tú tienes que concentrarte en lo que tú estás haciendo. Porque cuando tú te concentras en lo que tú estás haciendo, tú vienes a esto así. Tú tienes que saber que ese ministerio es tan importante como el de la predicación. Y tú tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Para que Dios no te coja y te despegue una oreja, no que te la ale y no que te la despegue. La presión. ¿Usted cree que el Señor, cuando nosotros queremos ir al cielo, el Señor simplemente a nosotros nos va a llevar al cielo, simplemente lo lleva? No hay una limpieza que Dios hace. Dios hace el desposorio. Pero qué maldad nosotros hemos encontrado en el Señor. Dice Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Tú sabes lo que se llama ser vano? Vano es aquel que está en el mundo. Vano, el mundo no tiene, oye, el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos del mundo no vienen de Dios, sino que vienen del mundo. Todos esos deseos se van. Como es vano, no tiene punto de apoyo. Algo vano es algo que no tiene, que carece de fundamento, que está apoyado en algo que es vacío. Y lo que está apoyado en algo que es vacío no tiene durabilidad. Y Dios dice en su palabra, aquí observamos que nosotros, este pueblo de Israel, se apoyó en cosas vanas y dejaron a Dios, fuente de agua viva, fuente de agua. Oye, esa cisterna que Dios tiene es una cisterna llena de agua viva, pero dice la Biblia que muchos cambiaron por cisternas rotas. Y tú ves que todo lo que hacen son unos derrotados. Y dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Eso sucede cuando el hombre pierde el primer amor. Cuando el hombre pierde el primer amor, que está sirviendo al Señor, entonces comienza a hacerle preguntas a Dios y acusándolo, fiscalizándolo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Me pasó una desgracia, ¿dónde está Dios? Me pasó esto, ¿dónde está Dios? Vino una enfermedad incurable, ¿dónde está Dios? Vino una tragedia en la familia, ¿dónde está Dios? Perdí el trabajo, ¿dónde está Dios? Todo es ¿dónde está Dios? Pero dice el Señor, ¿dónde está? ¿Y dónde tú estabas cuando yo te llamé? Y cuando yo te decía a ti, prepárate que viene un problemita, fuiste pedido para ser zarandeado. ¿Dónde tú estabas? ¿Sabes qué significa dejar el primer amor? Eso significa una traición. Eso es dejar el primer amor. Usted no se da cuenta que
son muchos los que entran muchas veces en el evangelio. Y tú nada más ves tranquilito, tú ves que paulatinamente, little by little, tú lo ves que se van disipando y se van. No aguantan. Dice Mateo, capítulo 24, creo que el verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Hoy día la maldad no está sumando, se está multiplicando. Hoy día las iglesias están llenas de maldades, pero por eso yo voy a dejar de amar. Porque yo haya sido traicionado, yo voy a dejar de amar. Porque muchas veces hay personas que han tenido un problema en el matrimonio y tú lo ves que hay personas que odian a los hombres, mujeres que odian a los hombres porque fue traicionada por un hombre. Usted va a dejar de amar lo que Dios crea. Usted va a dejar de amar a una persona. Me gusta mucho lo que el Señor habla, porque el Señor establece diferencia. Mucha diferencia establece. Cuando usted deja de amar, usted está traicionando. Cuando usted deja de amar, usted está en peligro de extinción. Dice la Biblia, más el que persevera hasta el fin, el que sabe leer lo que se llama y hace un análisis literario y mantiene lo que llaman análisis contextual y mantiene la lexicología de lo que es la palabra y también los versos, no se detiene y aísla los textos para tratar de establecer pretextos. Si no sigue, dice la palabra, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que perseverará hasta el fin, este será salvo. La base de ese texto se basa en el amor. El que persevera hasta el fin en el amor, ese va a ser salvo. ¿Usted está entendiendo? El que perseverará hasta el fin en el amor, ese va a ser salvo. Eso es un peligro grande. Cuando se va el amor en el matrimonio, se acabó todo. Y el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión que se envuelve en los sentimientos. Pero el amor es una decisión que se va disciplinando, que se va cultivando. Y cuando Dios prueba lo que verdaderamente Él ama, dice: yo amo y yo castigo y también yo pruebo a aquel que yo amo. Yo lo disciplino. Por eso cuando hay personas que se le han puesto, mi esposa me dice a mí, si vamos a dictarle esto, tú vas a ver, desde que hagamos eso, no aguanta, efectivamente. 2 domingos más, arrivederci, nos vemos. Hemos decidido buscar otro rebaño, porque ahí sí es verdad que hay amor. ¿Usted está entendiendo? El amor no es el pasar paño tibio. El amor es decir la verdad. El amor es mantenerse en la verdad. El amor es hablar lo que dice la palabra. Dice la Biblia que como manzana de oro en bandeja de plata, así es la verdad dicha como conviene. La verdad hay que decirla porque conviene, porque es necesario que hablemos la verdad, porque si hablamos la verdad, nosotros tenemos vida eterna. No hay, en el cielo no hay mentira, en el cielo lo que hay es verdad. Tristemente hay personas que se han dejado engañar de muchas cosas y comienzan a hacer cosas que no son buenas. Cambian el amor de Dios por el dinero, cambian el tiempo de Dios por el trabajo, cambian el tiempo de Dios. Mira, el que ama al Señor, cuando una persona ama a alguien, si tiene una cita amorosa, lo que llaman dating aquí en América, usted nunca, si usted dice nos vamos a ver a las 8, nadie que ame dice que si a las 8 de la noche va a llegar a las 10 o va a llegar a las 9:45, va a llegar a las 8:50. Llega a la hora, muchas veces hace así, bueno, yo voy a llegar a las 7:55 para estar seguro, porque tú sabes que tú sabes lo que hay. Y muchas veces usted se recuerda hasta de cómo lucía la calle cuando usted conoció a su esposa, de cómo lucía el lugar, de cómo estaba el sol, de cómo estaba la temperatura, de cómo estaba el clima, de todas esas cosas. Son detalles que usted las recuerda. Así tú tienes que recordar y mantenerla firme todo el tiempo, constantemente, lo que se llama mantener ese primer amor. No basta con hablar de las experiencias del amor del ayer, hay que mantenerlo. Dale un aplauso al Rey. Dice el verso 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Decía en el domingo antepasado que el aborrecer es sinónimo de odiar.
Si hay algo que usted debe de odiar es el pecado. Pero observe el detalle, por eso es importante que usted lea y entienda. Pero tienes esto, que aborrece las obras, no dice de los nicolaitas, sino que aborrece las obras. Yo aborrezco las obras de los homosexuales, pero no hablo que aborrezco los homosexuales. Yo aborrezco las obras de los adúlteros, pero no hablo que aborrezco los adúlteros. Yo aborrezco las obras de los fornicarios, pero yo no hablo que aborrezco los fornicarios. Yo aborrezco las obras de los ladrones, pero yo no hablo y digo aborrezco los ladrones. ¿Ustedes me están entendiendo? Tenemos que saber distinguir lo que se llama, por ejemplo, tu esposo, tu esposa actúa mal, tus hijos actúan mal, tus hermanos actúan mal, tu vecino actúa mal. ¿Qué tú tienes que decirle? Aborrezco lo que tú estás haciendo, pero tú no le estás diciendo, te odio hombre, te odio mujer. ¿Usted está entendiendo? El decir que aborrece algo, Jesucristo dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas. La palabra Nicolás es una palabra compuesta. Son muchas las conjeturas que hay acerca de esta enseñanza, que comienza enseñándose, pero termina más adelante como una doctrina. Hay cosas que comienzan en una iglesia, no en nada, y comienza como una simple, muchas veces como una simple administración, como una simple enseñanza, y después termina establecida como una doctrina. Hay quienes dicen por ahí que Dios nos sana. Comienza un día y no, eso era, Dios no profetiza, eso era para el tiempo de ayer. No, Dios no sana, eso era para los tiempos de ayer. Que eso de hablar en lengua también, que eso era para ayer. Los puntos teológicos, quiero hablar, los puntos teológicos. Usted no puede determinar, y un punto teológico, dejar que a usted, por un punto teológico, a usted le domine la mente y usted muchas veces le haga que usted pierda lo que se llama el primer amor. Hay puntos teológicos por ahí que habla de que los ángeles, cuando dice la Biblia en Génesis capítulo 6, que los ángeles del Señor, que cuando dice que vieron los hijos de los hombres, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran buenas, es decir, hablándose de referencia a los ángeles, a los hombres, que se llegaron a las hijas de los hombres y que ellos procrearon y dieron gigantes. Se ha analizado, ningún demonio, los demonios ni los ángeles pueden eyacular. Cuando hay demonios que tienen relaciones con mujeres, pero ellos no pueden dar vida. Es decir, que esa teoría se tiene que quedar. Por más que John MacArthur, que es el que sostiene eso, lo diga, la Biblia dice otra cosa. Y yo lo respeto porque es un hombre de Dios y un hombre que, mira la Biblia de él, excelente. Hay otro punto que le enseña. Yo estoy hablando esto porque yo soy el encargado de esto, aquí en esta iglesia. A mí Dios me llamó. La Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 14 que no se le permite a la mujer enseñar. Pero cuando hacemos el análisis, lo que es histórico y también el análisis geográfico y gramatical, entendemos y nos damos cuenta que en la iglesia de Corinto había un desorden. Había un desorden tan grande que la gente comenzaba, entonces no se le permitía a la mujer hablar en la congregación porque ese desorden estaba imperando. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú te mantienes en un solo capítulo de la Biblia, tú contradices la Biblia o un solo versículo. Pero cuando tú haces así, te vas a Gálatas y entienden Gálatas, entienden en Colosenses, donde dice que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay hembra, todos somos iguales. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que así en esta nueva dispensación, ¿sabe quién es que le da valor a la mujer? El primer amor que yo estoy hablando. El evangelio de Jesucristo, la mujer era considerada como una cosa, era considerado un objeto que se usaba en el ayer. La mujer no tenía ninguna importancia en el ayer. E inclusive, para darle más importancia a la mujer, ¿quién es la persona que número uno o que observa a Jesucristo resucitar? No fue un hombre, fue una mujer. ¿Quién fue esa mujer? Dice que fue María Magdalena. Y se le dio el privilegio, fue el evangelio que puso a la mujer en alto. Se dice que en aquel entonces había de 100 ciudadanos que tenían los romanos y los griegos, había un 50% que era de noble y un 25 o un 50% que era de esclavo, perdón, y un 25% que era
de un 50% de esclavos, un 25% de nobles o de ricos y un 25% de mujeres. La mujer no tenía ni voz ni tenía voto, pero el evangelio le da realza, le da importancia a la mujer. Si usted puede darle un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuando nosotros nos concentramos en asuntos que muchas veces son triviales o que muchas veces son normales, cuando nosotros nos concentramos, a mí me gusta siempre mantener este principio que nos dice un teólogo del siglo IV llamado San Agustín de Hipona, de la parte norte de un lugar llamado África. Y este hombre era un hombre muy capaz que se había memorizado por completo el Salmo 119. Y él decía algo que los teólogos en estos tiempos todavía citan. En las cosas esenciales hay que tener unidad. En lo no esencial hay que tener tolerancia y en todo hay que tener amor. Y me explico para que podamos entender mejor. En las cosas esenciales hay que tener unidad. Lo esencial es que solamente somos salvos por Cristo, por gracia. No hay otra forma de ser salvo. Solamente hay un solo camino para llegar a Dios. Solamente hay un solo Dios, solamente hay un solo bautismo, solamente hay un solo Espíritu. Eso es esencial. Si alguien viene enseñándole a usted que somos salvos por otra forma, que no sea por medio de Jesucristo, bueno, ya hay que discutir. Pero si hay alguien que viene diciéndole a usted que hay otro espíritu, hay que discutir. Pero en asuntos, por ejemplo, que los ángeles, eso no es esencial. Mantén eso, toléralo y sigue caminando. Porque eso simplemente hay que tolerarlo. Y en todo hay que tener amor. En otras palabras, cuando dicen todo, hay religiones que son falsas, pero por eso tú no puedes dejar de amarlo. Yo no sé si me está entendiendo, iglesia. El mundo está lleno de problemas. El mundo está lleno de muchas cosas. Y por eso tú no lo vas a amar, no. Entonces, había un grupo llamado Nicolaita, que viene del griego Nico, significa conquistar, significa conquistador de pueblo. Laico, que significa pueblo. Entonces, esta palabra en combinación o una palabra compuesta significa adueñarse o conquistar al pueblo. Entonces, más adelante aparece la palabra Balaam, que es tanto como uno conquista, el otro se adueña. Pero vamos a dejarlo hasta que lleguemos a Pérgamo, que por allá vamos a hablar de eso. Estas personas se dice que vienen, o esta creencia, dice que viene de el diácono llamado Nicolás, que habla el libro de los Hechos, el capítulo 6. Pero como no hay mucha base histórica y mucha base, dejamos pasar. Pero sí yo quiero detenerme, ¿qué era lo que enseñaban estas personas? Estas personas enseñaban varios puntos. Enseñaban el libertinaje dentro de la iglesia. La famosa nada en nada. Nananina. El libertinaje dentro de la iglesia. Tenemos libertad, pero no libertinaje. Oye, tenemos libertad, pero no libertinaje. Entienda una cosa. Hay mensajes, hay expositores que exponen la palabra de una forma sistemática, sin hacer ningún análisis, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay que tener un orden. Esos mensajes, gloria a Dios por eso, pero cuando tú tengas una iglesia, hay que tener una regla, hay que tener una doctrina. Yo no sé, hay que tener una enseñanza, hay que tener algo por qué regirse. Pablo hablaba de, si tú estás enseñando reglas, doctrinas, hay que tenerlo. Usted tiene que estar organizado en lo que usted ha creído. Usted tiene que saber, estar claro en usted, para luego entonces usted poder presentarle el plan de salvación a otros. Pero si usted todo el tiempo tiene un arroz con mango, hay personas que hablan de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, y yo mismo hablo de Dios, pero muchas veces hay que preguntar cuál es cómo se llama tu Dios. Porque a veces hay personas que le hablan de Dios, pero cuando hablan mucho de Dios, sin saber cómo se llama tu Dios, puede ser que sea el Dios Alá. Usted sabe que yo en estos días me paré, me detuve a ver creo que fue el viernes, me detuve a ver un reportaje. Sí, me detuve el viernes a ver un reportaje de lo que es en México, la cárcel en México. Hermano, no creo que haya una sucursal del infierno más grande ahora mismo que ese país. Hay que orar mucho por ese país. Deidad a la famosa Santa Muerte. Los narcotraficantes tienen su Dios, su deidad también, en la cual tiene su panteón, le ponen su figura de uno de los grandes capos para también ir rendirle pleitesía. Eso, los muertos, es como estamos aquí vivos nosotros, para ellos nada. Les cercenan muchas veces la lengua, les cortan
las extremidades y muchas veces viven descapitados, lo encuentran como quiera y nada es nada. Eso es un desastre. Eso es algo que eso es tétrico. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando se pierde lo que se llama el sentido de la vida, el sentido de la vida está basado en base a lo que es el amor. Esta gente enseñaban el desorden, enseñaban el libertinaje y enseñaban lo que se llama el orden eclesiástico, lo que hoy se conoce como el eclesiastismo. ¿Qué es lo que enseña eso? En ese entonces de ahí surge lo que hoy nosotros estamos observando. Para quitarle la autoridad a la palabra, se organizan orden eclesiástico de modo que ya la iglesia en ese entonces no se iba a regir por lo que enseñara la palabra, sino por lo que enseñaban los cardenales, por lo que enseñaban los dirigentes de allá de Roma. Y de esa forma, entonces le quitaban la autoridad y no había un laico que podía hablar, es decir, el que se sienta, no podía hablar de parte de Dios porque no tenía autoridad. ¿Usted entiende? Porque no tenía autoridad. De ahí surge esto y para decodificar la autoridad de la palabra del Señor, surge este punto que enseñan o que enseñaban los nicolaitas. Nosotros debemos dejarnos enseñar de lo que enseña la palabra. Es un orden que enseña la palabra, pero lo que la palabra dice es que el que tiene la última palabra se llama el Espíritu Santo, que Él es el que dirige la iglesia, que Él es el que hace todo. Y cuando nosotros queremos que son los hombres que están dirigiendo la iglesia, por eso viene el desorden. Hoy día estamos observando todas esas cosas. Ya estoy concluyendo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay oídos literales y hay oídos espirituales. Hay quienes tienen oído, a veces hay personas que dicen, pero pastor, la gente a veces entiende otra cosa cuando usted predica. Digo, porque no tienen oídos espirituales. Porque no tienen oídos espirituales. ¿Sabe que muchas veces nosotros, yo soy el que predica el mensaje y sabe lo que yo hago para yo edificarme después que yo prediqué mi mensaje? Yo me siento a escuchar el mensaje, yo me siento a analizar el mensaje, yo me siento a ser ministrado por Dios después que Dios me ministra el mensaje, porque muchas veces hablo cosas que yo no sé de dónde salen y salen de parte de Dios. Usted tiene que analizar lo que le están enseñando, usted tiene que repetir. La Biblia nos enseña la ley de la repetición. Dice Pedro, no me canso de repetir lo mismo, no me canso de repetir lo mismo, porque la repetición, ahí es que está el aprendizaje. Ahí es que está la clave. A veces me dicen que la mente que tú tienes, el quid del asunto, para mi mente es que yo repito. Una vez, dos veces y tres veces hasta que se quede aquí en el psiqui. Se quede en mi cerebro. Si tú no repites, tú no puedes aprender. ¿Por qué usted cree que el diablo es tan sagaz? ¿Por qué usted cree que él tiene tanta capacidad? Por la repetición. Hay mensajes subliminales por doquier. Usted quiere ver que yo le ponga este ejemplito suavecito para no entrar mucho ahí, porque ya eso es otro tema. Usted va al cine y cuando usted va en el cine, usted le da deseo de comer dos cosas, que es la famosa popcorn y tomar la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. Levante la mano si estoy equivocado. Las palomitas de maíz y la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando están dando la película, en los espacios que existe en la película, cuando el rollo o el DVD se está pasando, hay algo que va en el subconsciente capitaliza todo y todo lo que capta, como está basado en el ojo óptico hace así, y cuando llega, él llega a un lugar, todo está oscuro, y él hace así, todo está oscuro, tú no puedes ver nada, y cuando él llega a los lugares así, hasta que abre, y controla todo lo que hay en medio ambiente, así es la mente humana. Por eso yo le enseño a los oradores nuevos, no entre como un loco, entra suave, que el cerebro tuyo va, poco a poco va codificando y dominando el escenario y va abriendo tu cerebro y las palabras van fluyendo sola, así, hasta que tú dominas y puedes hablar como tú quieras, tú tienes el dominio de lo que estás haciendo. ¿Usted está entendiendo? Entonces, en este asunto, cuando usted va
al cine, la repetición. Usted sale con deseo de comer palomitas de maíz y de tomar Coca-Cola o Pepsi-Cola por la ley de la repetición. La repetición, la repetición. Por eso el Señor dice, no me deje de repetir la palabra de día y de noche. En la noche, en la mañana, cuando te levantes, cuando andes en el campo y cuando estés también, ¿a dónde? En tu casa antes de acostarte. ¿Tú quieres soñarte con los angelitos? Lee la Biblia antes de acostarte. Lee la Biblia. Para que tu subconsciente se llene de la palabra de Dios y entonces va a codificar lo que tú, el último alimento que le diste a tu cuerpo espiritual. Termino con esto. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No sé si usted entiende cuando el Señor habla del árbol de la vida. Cuando Jesucristo, dice la Biblia, que cuando el hombre cayó, ¿usted recuerda cuando el hombre cayó? Yo no recuerdo bien porque yo no viví en ese entonces, pero yo sé lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice, que el hombre cayó y que cuando el hombre cayó, dice el Señor que Él toma el árbol de la vida y lo saca del huerto. ¿Por qué usted cree que Dios saca al hombre del huerto? A veces nosotros no entendemos cuando vienen las enfermedades, a veces no entendemos cuando vienen los problemas. Dios trae los problemas porque Él quiere que tú seas salvo. Muchas veces viene una enfermedad. Hay personas que si Dios no lo quebranta y lo pone en una cama, no se salva no lo salva nadie. Oye, no lo salva nadie. Dicen por ahí que ni Chechere lo salva. ¿Por qué no lo salva nadie? Porque ese tipo de personas no saben quebrantarse de una forma espontánea, no saben humillarse delante de Dios de una forma espontánea. Entonces Dios saca el árbol de la vida y lo lleva a otro lugar. ¿Por qué Él lo saca? Lo saca por varias razones. Lo saca porque el hombre, si comía del árbol de la vida, no iba a existir redención, nunca iba a morir, nunca iba a morir, se iba a quedar eternamente en el pecado, no iba a poder haber remisión. ¿Qué sucede con eso? Que cuando muchas veces uno de tus familiares muere, dale gracias a Dios por eso, porque la muerte es el vehículo que Dios usa para llevar al ser humano a su presencia otra vez. Y no lo entendemos a veces. ¿Usted está entendiendo? Entonces, ¿qué nos enseña eso? La palabra nos enseña a nosotros que Dios quita y ahora, cuando tú haces las cosas buenas, Él te da a tomar y a comer de ese árbol de la vida. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y buena para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Todo estaba en el huerto, ahora todo está así. Ahora ya nosotros sabemos todo, pero ahora hay que mantener esa promesa que el Señor nos ha dado. Es árbol de vida, dice, a los que en ella o de ella echan mano. Proverbios 3, verso 18. El fruto del justo es árbol de vida. Árbol de vida es el deseo cumplido. Oye, árbol de vida es el deseo cumplido. Proverbios 13, verso 12. Dice que la esperanza que demora es tormento del corazón, más árbol de vida, el deseo cumplido. Dice que largura de vida y apacienta es árbol de vida aquellos que también le echan mano a esta palabra del Señor. Esta parábola es comparada, o esta iglesia es comparada, el domingo antepasado decía que era con la trigo de la señal y no con la parábola del sembrador. Representa esta iglesia, está representando la iglesia primitiva. Esta iglesia de Éfeso está representando el periodo de la iglesia primitiva, donde se siembra la palabra, donde se siembra, y por eso se le llama comparado con la parábola del sembrador, donde se siembra la palabra. Por esa siembra es que está el mundo entero, donde quiera que estamos. Dios quitó el candelero de ese lugar. En este lugar lo que hay es muchas ruinas. Más sin embargo, en la segunda iglesia que vamos a tratar el próximo domingo, ustedes van a ver que en la moderna Izmir todavía hay un pueblo evangélico. En ese lugar lo que hay es ruinas y no hay un evangélico, no hay una iglesia que esté adorando a Dios porque ya no existe. Cuando Dios dice algo, el que pierde el primer amor, el que no se concentra en Dios, nada más van a decir, ese era evangélico, ese era usado por Dios, ese era de fuego en Dios, pero ha perdido, no permaneció en el primer amor. Te pone de pies, iglesia. Permanecer en el primer amor.